todo lo que sea un cajón interior es mucho más cómodo. Otro punto importante donde puedes aplicar la madera en un proyecto como este, total madera, es en los tiradores. Te queda toda la zona de desayunador y los estantes, que yo creo que es de lo que más me gusta, que vienen retroiluminados. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y te doy la bienvenida a un nuevo programa y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde tengo que decirte que tienes más de 1000 vídeos acerca del mundo de las cocinas para que puedas inspirarte del todo. Llevo más de 14 años creando contenido, te animo a que te pases también por nuestras redes sociales, tanto por Instagram como TikTok, si necesitas contenido rápido de decoración y del mundo de cocinas. Y hoy lo que quiero es enseñarte este proyectazo que tengo aquí detrás, que tiene una integración total o prácticamente total, tiene unos tiradores muy bonitos, unos acabados madera que son fantásticos y una distribución que creo que es muy acertada y que te puede servir para recoger muchísimas ideas. Por si acaso no te gusta la madera, que puede ser que no te guste, te he preparado otra versión con el mismo proyecto de cocina, pero en otros acabados diferentes. Así que si te parece, podemos pasar un buen rato juntos viendo este cocinón. Te voy a enseñar 4 formas diferentes de utilizar la madera en un proyecto de cocina. La primera creo que es la más evidente, que es sobre los frentes de cocina. Como estamos viendo, este proyecto de cocina es monocolor. ¿Qué quiero decir? Que no hemos combinado la madera con otro color, algo que hacemos habitualmente en el estudio. ¿Cómo hacemos esto? Pues normalmente colocamos en la isla en otro color, en un color liso, lo ponemos por la parte de atrás, pero en este caso hemos hecho todo el proyecto completo en el roble natural, que es un color, la verdad, que es muy bonito, se limpia muy bien y tiene un tacto muy suave. Hemos colocado la veta en vertical en las torres y mira, ven, hemos colocado también la veta en vertical en la parte de la isla. Aquí podríamos haber utilizado la veta en horizontal porque sí nos daba el tablero, pero nos quedaba muy raro colocarla en vertical en las torres y en horizontal en la isla. Y lo que no podíamos hacer era colocarla en vertical en las torres por la forma que tiene el tablero. Esto es muy importante, que te fijes bien cómo eliges la veta de tu cocina, porque esto le puede dar un realismo mucho mayor al proyecto. Otro punto importante donde puedes aplicar la madera es en el interior de los módulos. Y sí, lo he dicho bien, en el interior de los módulos. Si es que, por ejemplo, piezas como esta que tengo aquí detrás, que luego te hablaré de todas las medidas y de todos los sistemas que tiene en el interior, también se pueden decorar de la misma forma que en el exterior. Y no me enrollo más, porque lo que yo quería enseñarte era esto. Es una pieza escamoteable, donde ya hablaremos después, más adelante en el programa, de los diferentes usos que se le puede dar. Pero lo que quiero que comprendas es que hay mucha diferencia de abrir estas puertas y aquí encontrarte un módulo en el interior en un color blanco, que es el color de cocina, o en un light gray, que es el nuestro, a poderlo ver así de bonito en madera. Y cuando termino, saco y lo cierro. Qué cómodos son los grifos extraíbles, luego te digo el modelo. Otro punto muy importante que casi, bueno, iba a decir que casi nadie, vamos a decirlo de otra manera, que muy pocos le prestan atención a la hora de elegir los acabados del interior son los cuberteros. Sí, no me he vuelto loco, los cuberteros. Y es que muchos de los que ya seguís habitualmente nuestros programas sabéis que nos gusta hacer un cubertero de madera, pero en este caso, si te puedes dar cuenta, también la parte de abajo, todo el fondo, lo hemos colocado en el mismo color, en la misma madera. Y puede que estés pensando, uy, Dani, no es exactamente la misma. Sí, tienes razón, aquí no tenemos todas las variedades. ¿Por qué? Porque estas son las maderas que están tratadas y son resistentes para poder utilizar dentro del cubertero. Lo que hacemos otras veces, por si acaso no lo has visto en otros programas, es colocar la base en grafeno, que es una pieza, ¿cómo describirla? Es una pieza en color grafeno, que es un color gris oscuro, que viene preparada como un cuero por decir así, que viene preparada para colocar los cubiertos. En este caso viene rechapada completa en madera. Y además, los accesorios del fil también vienen en color madera. Y esto, para el interior de una cocina, cuando tú estás cocinando todos los días y abres el cubertero, créeme que visualmente cambia muchísimo de ver una pieza así a ver una pieza de plástico. Otro punto importante donde puedes aplicar la madera en un proyecto como este, total madera, es en los tiradores. Sabes que soy embajador de Furnipart, pero no solo soy embajador porque me encante su producto, sino porque creo que encaja perfectamente en nuestros proyectos de cocina. De hecho, lo utilizamos habitualmente. Este es uno de sus tiradores que te he dejado la referencia en la descripción. Quiero que lo veas de forma horizontal y quiero que lo veas también de forma vertical, porque el mismo tirador se puede aplicar de las dos formas. Y quiero que sepas que también en su página web tienen muchísimos más tiradores, que te dejo abajo el enlace por si tienes curiosidad y quieres verlo. No se lo venden al particular, pero tú solamente tendrías
que ir a tu tienda de cocinas y decirle, oye, por favor, ¿me puedes suministrar unos tiradores de Furnipar? Ves en la página web cuáles son y ellos te los consiguen. Este tipo de encimera de Silestone, que es el Ethereal Glow, creo que es una de las que más me gusta. En el estudio lo tenemos en mate y la verdad que no sabría con cuál quedarme, si en mate o en brillo. El mate recuerda tanto a las encimeras de Dekton que tan acostumbrados estamos, pero quiero que entendáis que muchas veces también no es por un tema de presupuesto, que el Dekton siempre vale un poco más que el Silestone, sino es un tema de que encaje perfectamente en el proyecto, y en este caso una encimera clarita con un fondo crema quedaba muy bien. Si además todas las venas que tenían estas pequeñas vetas que se hacen vienen en estos colores cobrizos, encaja perfectamente con el proyecto de cocina madera que tenemos detrás, con nuestro roble. Y no solo lo hemos aplicado en esta pedazo de isla, sino que también en la parte de atrás, en esta zona que hemos quitado los electrodomésticos de nuestros clientes para que podamos ver perfectamente la cocina. Aquí también hemos forrado la parte de atrás, volvemos y dejamos absolutamente todo. Igual que aquí en la isla, porque nosotros sabemos o intuimos dónde se puede llegar a salpicar cuando cocinas o cuando estás con un pequeño electrodoméstico. El resto del proyecto de cocina salón, si quieres colocas azulejos, y si no, lo haces como nuestros clientes, dejas todas las paredes pintadas y consigues hacer un proyecto tan bonito como este. ¡Ey, ey, 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 ey! Llevamos ya un rato de programa y tengo dos cosas que decirte importantes. Una, si no te has suscrito, yo creo que era buena idea si quieres estar completamente al corriente de todo el mundo de las cocinas. Si ya estás suscrito, suscríbete al canal, gracias de corazón, mía y de todo el equipo de CJR. Y si te está gustando este vídeo, por favor, dale un pedazo de like, que para nosotros es súper importante. Ahora sí, ven, que continuamos. Quería hablarte de cómo hemos combinado aquellas piezas que se llegan a ver. Aquí tenemos el horno, que luego te enseño las funciones, en color negro. Las tomas de corriente, en color negro. La placa, en color negro, el color de la campana que va en el techo, luego ya sabes que hay un apartado de electrodomésticos que profundizo, blanco, y el grifo, fregadero y dosificador en color negro. Y podían haber sido blancos perfectamente, también combinan muy bien con la madera, pero para romper un poco este proyecto y para que combine también con la mesa, las sillas y algunas partes de la cocina, elegimos que fuera en color negro. Y yo ahora que lo veo, creo que es un pedazo de acierto, igual que el pedazo de like que te decía antes que me tenías que dar, si te está gustando este vídeo. Estamos en una vivienda unifamiliar donde este proyecto en color madera, en acabado madera, combina perfectamente con toda la decoración. Pero ¿qué ocurriría si nuestros clientes, por ejemplo, le apasionara el estilo industrial para su vivienda? Bueno, pues seguramente hubiéramos modificado los acabados y colores de nuestro proyecto de cocina y hubiéramos hecho algo muy parecido a esto que estás viendo, en el que cambiaríamos toda la zona de torres por un gris marengo que combina mucho mejor con el acabado industrial. Toda la isla la situaríamos en un color blanco, mate o brillo, ahí te dejo elegir el que más te guste porque con el marengo funciona muy bien, nosotros hemos elegido mate, y hubiéramos colocado una encimera en un acabado de Dekton, el acabado Shoque, que es un grisecito también piedra muy bonito. Todas las piezas de fregadero y grifo lo hubiéramos dejado en metal y además hubiéramos colocado unos tiradores en color negro que nos combinan perfectamente tanto con el gris como con el color blanco, y de esta manera hubiéramos hecho el mismo proyecto pero con un tono industrial. Y ahora necesito que tú me digas con cuál de los dos te quedas, el que estás viendo o el que estamos grabando. Qué importantes son las medidas de una estancia a la hora de diseñar un proyecto, más si cabe si tenemos que colocar una isla o tenemos que colocar una península. Y sobre todo me gusta decir las medidas para que vosotros, cuando estéis viendo este programa, podáis echar cuentas y decir, se parece a mi próxima cocina, es un poco más grande, es un poco más pequeño, puedo adaptarla, en fin. Que quería decirte que este proyecto de cocina mide 4 metros con 94 centímetros en esta dirección y mide 5 metros con 60 centímetros en esta dirección. Y seguro que estás pensando, ¡buah, Dani, qué espacio más bueno! Así también cualquiera diseña. Pues sí, tienes razón, entre más espacio se pueden hacer más cosas, pero también puede llegar a convertirse la cocina en un monstruo, en un Frankenstein lleno de muebles, y hay que vigilar que eso no ocurra. Por eso quiero explicarte cómo hemos diseñado este proyecto de cocina al detalle. No puedo pasar de explicar los pasos. Vaya broma más mala, ¿no? Pero es muy importante porque de verdad lo que marca la comodidad luego dentro de una cocina son los pasos que dejes para transitar en ella. Voy a decirte todos, ¿vale? 105 centímetros justo desde aquí, importantísimo para poder abrir las puertas y moverte. Como teníamos buen espacio, aquí tenemos 1,60 m. Y ahora viene la zona de comedor o la zona de office dentro de este proyecto de cocina, que es igualmente importante. Aquí hemos dejado 90 centímetros, ¿por qué? Estos tienen menos profundidad, así que podíamos apurar un poco más,
con la idea de dejar aquí también 1,5 m, que es la salida al jardín, y que estas puertas en verano entiendo que se transita, se entra y se sale mucho por esta zona. Esto es lo que te va a permitir que tú, en cualquier caso, cuando vengas de la compra, cuando estés sacando las vajillas, cuando vengan tus invitados, todo el mundo pueda confluir por la cocina sin tener ningún problema. Y más todavía, que todo se abra, se mueva, que las sillas entren y que estés cómodo. Nunca aprietes las medidas de tu cocina, porque durante una vida entera puedes sufrir en un espacio muy reducido. Dice el refrán, entre más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Bueno, pues esto viene un poco igual, a que la cocina quede bien muchas veces no es cuestión de suerte ni decir, hostia, vamos a probar, porque aquí no tienes la oportunidad de probar. Vienes con los muebles y tienen que quedar bien a la primera. Y encontramos todas las semanas a muchos cocinólogos y a muchas cocinólogas que no saben cómo terminar el proyecto de su cocina, o que no encuentran un estudio que acierte de verdad con ellos, o que ni tan siquiera coinciden con los horarios de una tienda. Para eso hemos diseñado el proyecto online y el videoproyecto. Salió en el 2020, vamos ya para 6 años, lo tenemos súper refinado. Os doy las gracias a todos los que habéis hecho uso de él, y te lo dejo aquí abajo en el link, en la descripción, porque es un proyecto muy completo, lo diseñamos todo, te lo pasamos todo desmenuzado para que vayas al estudio de cocinas y le digo, quiero esta cocina y no me cambies nada, porque me la ha diseñado Dani de Cocinas de JR, así que te lo dejo en la descripción y espero que te sirva. 4 metros con 94 centímetros de torre, son muchas torres, y lo primero que te quiero decir son las medidas de cada modulación para poder centrarme en lo que hay en el interior. Sígueme. 60 centímetros, 60 centímetros, 45, 45, 45, 45, parece la lotería, 60 centímetros, 60 centímetros y 60 centímetros. Y para los que más se fijan, una pequeña pieza de remate y de ajuste para poder acotar bien la cocina, tener el trocito, y para que con el tirador, cuando abras, no pegue en la pared y puedas abrir los 90 metros y acceder a tu escobero cómodamente. ¿Qué? 90 metros. Dije 90 metros. Perdón. Vuelve, rebobina. Y que pueda dar para abrir 90 grados, no 90 metros, que 90 metros es mucho espacio para una puerta tan pequeña. Gracias, Frank. En el interior dejas la zona del escobero. Hemos dicho esto muchas veces, pero es que hay que seguir diciéndolo. Es fácil que tengas una escoba eléctrica, no sé de qué marca, no sé si te la dan por los puntos, por el banco o por donde sea, pero es muy fácil que la tenga. Deja, si estás de obra, deja un enchufe en el interior, porque esto te va a hacer que lo conectes ahí y sea muy fácil. Zona para limpiar la cocina, excelente. Zona escamoteable, Dios, cómo me gusta. ¿Por qué no hemos grabado el resto del programa con esto abierto? Es que estaba chulísimo. Este mide 120 centímetros, lo tenemos en 130 centímetros para poder colocar aquí debajo el horno y también, si quieres, el microondas. Por cierto, no me ha llegado el microondas nuevo que vamos a colocar aquí, y tenemos de momento el de la casa anterior. No nos lo tengas en cuenta, no nos ha dado tiempo, hijo, ¿qué quieres? Son las cosas del directo. Zona de abajo te da para unas gavetas perfectas, grandes, enormes, súper cómodas. Te queda toda la zona de desayunador y los estantes, que yo creo que es de lo que más me gusta, que vienen retroiluminados. Mira, Fran, ¿se ve por aquí la mano? Aquí arriba, sí, se ve. Puedes pasar por detrás, es un pequeño canal que es lo que hace que la luz bañe todo para adelante y para atrás. Y luego tenemos aquí en la zona, vale, ya tenemos cómo limpiar, cómo tenerlo bonito, y ahora hay que comer. El comercio viene en este y viene en este, son gemelos, 45 y 45 centímetros, ambos con 4 cajones interiores, y para que tuviera algo de gracia los hemos hecho también en el color grafeno, porque funciona con el negro, con el fregadero, con los tirantes, con todo lo que habíamos hablado antes. Y así tú estás cocinando, vienes de la compra, colocas, metes todo. Y lo he dicho muchísimas veces y lo seguiré diciendo, todo lo que sea un cajón interior, es mucho más cómodo, así que es mejor gastar un pelín más, invertir un pelín más en la cocina, en cajones interiores, y que el resto de nuestra vida sea tan cómodo como esto. Hago así, y hago así, y hago así, y cierro. Y aquí detrás tengo una pieza muy chula que te la enseño después. Es un electrodoméstico, ya te lo puedes imaginar, es el frigorífico, pero en la última etapa del vídeo que hablo de los electros te lo enseño con detalle. 45 y 45 centímetros. Y terminamos con el horno. Nuestros clientes prefirieron tener aquí el horno, justo cerca de la placa. Ya sabes, cada uno elige la cocina como más le gusta. A nosotros, bastante que nos abren las casas y nos dejan compartir sus cocinas. Podíamos haber colocado el horno en el escamoteable y así haber prácticamente ocultado casi todos los electrodomésticos, y también por espacio podíamos haber hecho aquí otra torre con el horno y el microondas.
Versiones no nos faltan para una cocina, pero se decidió colocar aquí en 60 centímetros, dejar aquí un mueble de menos fondo para absorber la columna y rematar con este perfil de iluminación, con luz, enchufes a ambos lados y que viene a juego tanto los estantes como el perfil con la cocina. ¿Qué te parece la zona de Torres? Hice un reel en la cuenta de Instagram donde decía que no era muy amigo de estos muebles botelleros especieros y la verdad el vídeo fue viral y muchos de vosotros me dijisteis: Dani, ¿por qué? ¿Pero qué problema tienen? No tienen gran problema, son cosas mías. Me gustan ver las líneas horizontales de la cocina y muchas veces estos muebles pues me disgustan. Pero aquí al final del proyecto pues mira, no queda tan mal, jolín, lo tengo que reconocer. Si es que uno es sabio también cuando reconoce las cosas. Módulo de 30 centímetros que te sirve para todas las especias y botellas, una pieza de 120 que te la enseñaba antes bien grande para que puedas meter aquí cazuelas, ollas, sartenes y tapas a más no poder, el lavavajillas de 60 centímetros que este viene integrado, poco hay que enseñar, y un módulo grande de 120 centímetros para el fregadero, parte superior para todas las pequeñas cosas y parte inferior para los cubos de basura. Claro, con tanto espacio te puedes permitir el lujo de tener 4 cubos de basura y tener una zona al lado en la que puedes tener más botes o si quieres puedes tener los productos de limpieza. Toda esta isla toda esta península mide 3 metros con 32 centímetros. Por lo tanto, si sabemos que una plancha de Dekton no mide tanto o de Silestone, es que esta encimera tiene que estar unida en algún sitio. ¿Dónde está unida? Déjame que te lo enseñe porque nos vamos para el otro lado. Y es que esta isla tiene doble función, tanto por el lado que cocinas o el lado de las torres, como por este lado que algo ya veíamos antes. Son gavetas de menos profundidad, con esto podemos aprovechar, siguen teniendo fácil acceso y además podemos utilizar todo el largo que tienen para tener todos nuestros productos. 120 centímetros en esta parte, 90 centímetros en esta y otros 120 centímetros en esta otra. Y claro, todo esto, incluso con la parte de atrás, suma 3 metros 30. Una placa jumbo, como dicen, grandes de Dekton o de Silestone, como máximo, te puede estar rondando los 3,18, una cosa así, 3,16, más o menos, total, que no nos llega. Pero no pasa nada, mira, no pasa absolutamente nada. Aquí está la unión, justo aquí. No sé si se llega a ver en cámara, pero aquí está. Prácticamente inapreciable. ¿Y sabes por qué está aquí? Te lo explico, mira. Porque por aquí debajo viene el corte de la placa de inducción, así que todo esto no se ve y aquí sale para afuera. Con esto conseguimos que quede súper oculta en la parte de atrás de la cocina y que parezca que es un tablero completo. Antes te estaba enseñando esta mesa y creo recordar que no te dije las medidas. Y como esta cocina es tan grande, aquí parece todo normal o incluso pequeño, pero esta mesa mide 1,80 m por 90 centímetros. Vamos, 6 personas, como los taburetes que estás viendo, entran cómodamente. Qué bueno es tener una zona de office donde puedas comer también con tu familia en la cocina. En un espacio tan grande estaba clarísimo que se podían hacer más distribuciones. Por eso nos apetecía mucho compartir con vosotros y con vosotras otro diseño completamente diferente al de la cocina que estás viendo. Y es que a primera vista puede parecerte similar, pero ya verás, sígueme conmigo en los detalles y vas a ver el cambio. Empezamos en la zona de torres a la izquierda del todo, donde la puerta de los 90 metros. Ahí vamos a empezar colocando un side by side, de integración también, porque al estar unido con el resto de la vivienda nos gusta más. Al lado hacemos la torre y si haces así zoom con los dedos vas a ver que lo que hay encima no es un microondas, es una vinoteca. No nos hemos vuelto locos, pensamos que se podría colocar el horno de Bora en el que ya no te va a hacer falta un microondas en casa. Continuamos, zona baja con la placa, con lavavajillas y con el fregadero, la parte de arriba con módulos abatibles y dejamos todo el frente de encimera forrado. Cambiamos y ya no tenemos una península, sino que vamos a aplicar una isla, paso por ambos lados. Vamos a poder transitar por toda la cocina. Y el mismo mesado, desde donde te estoy hablando, ahora, en vez de colocarlo paralelo a la isla, lo vamos a colocar de forma transversal, haciendo así una forma de T y creando un espacio donde se puede confluir en la cocina. Y ahora que lo veo, digo, madre mía, no sé con cuál quedarme, la verdad que la isla me apetece mucho, pero la península también tiene más encimera, así que no lo sé, ayúdame a salir de este lío. ¿Con cuál te quedas tú? Antes me quedé con ganas de enseñarte este electrodoméstico, pero creo que era mejor que parara un momento y le dedicara el tiempo que necesita. Y es que muchas veces hablamos de los frigoríficos de integración y decimos que no son muy grandes y gracias a Dios ya existen de 2 metros de alto y 70 centímetros de ancho, pero todavía hay un nivel superior en tamaño de frigorífico, que es este, que estoy llamándole frigorífico, pero en verdad sería un combi, porque tiene parte de arriba o parte superior para todo el conservado
que es la zona fría. Espectacular este modelo de Liebherr, la verdad que es muy bonito. Es muy americano este frigorífico, pero no americano del término, sino de la nación y del lugar, ¿no? Un electrodoméstico que vemos mucho en Estados Unidos. Y la parte de abajo me gusta porque es mucho más accesible, y es que tener el congelador aquí abajo con cajones, sacas, metes, pones, vienes con la compra, colocas tanto uno aquí como otro en la parte inferior, creo que hace muy versátil esta pieza y además te dejan integrarla pasando completamente desapercibida en un frente de cocina como este. En este proyecto de cocina era muy importante que la campana tuviera una aspiración súper potente. ¿Qué hicimos? Lo primero, en el diseño de la casa sabíamos que podíamos salir con el tubo recto hacia arriba, muy poco espacio, mucha sección y salida libre. Una pieza de Frecam con una potencia absolutamente descontrolada de aspiración, colocada en color blanco para que quede fundida con toda esta bajada de techo. Con esto sabíamos que todo lo que cocináramos en esta placa de 90 centímetros íbamos a conseguir aspirarlo. Y hablando con los clientes me dicen: Dani, funciona súper bien, estamos muy contentos con este modelo. Me alegro, gracias señor Frecam. Y esto viene relacionado con la placa, porque aquí tengo debajo una placa muy versátil. Mira, déjame encenderla y mientras cargas, hablando de versátil, voy a decirte una cosa. Mira, Fran, ven, sube un momento, aquí. Nosotros también somos muy versátiles y te cuento por qué. Estás en Cocinas TJR, nuestro canal de YouTube, pero ¿sabes qué? Hemos sacado una nueva línea de negocio donde queremos democratizar la cocina. ¿Pero qué es esta locura que se te ha ocurrido ahora, Dani? Hemos hecho un sistema súper sencillo. Rellenas un formulario que viene heredado del proyecto online, que es súper sencillo. Nosotros te diseñamos la cocina, te la presentamos de forma online, iba a decir, en forma de videollamada, en el horario cuando tú puedas y nosotros estemos disponibles. Si te gusta, concretamos y cerramos, la fabricamos a medida y te la enviamos a cualquier punto de la península española. Más de 100 colores, todas las cocinas a medida, una barbaridad. También en la descripción te he dejado el enlace por si le quieres echar un ojo y te sirve porque la verdad que está funcionando muy bien. Gracias a todos los que habéis confiado en esta idea. Y ahora sí, ven, perdona, Fran, perdona. Ven, mira. Esta placa es muy versátil. No tanto como nosotros, era lo que quería decir, pero es súper versátil. ¿Por qué? Porque tiene aquí dos flexis que se ven muy bien en el dibujo. ¿Y qué ocurre? Cuando tú colocas una sartén, una olla, un paellero que sobresale, es decir, que sobresale, sin una cazuela no se me enciende, automáticamente, según queda por este lado, lo detecta y se une aquí. Con esto haces todo un paellero mucho más grande en la izquierda y uno más grande en la derecha. Y hay un hack que me cuentan nuestros clientes, que yo no debería decirlo, pero que bueno, porque la gente lo hace, y es que coloca una paellera todavía mayor, aunque le queda aquí un trocín sin nada, regula aquí con los dos, lo va girando y consigue tener casi como una flex inducción. Pero esto yo no lo he dicho, a mí me lo han contado. Y con esto consigues tener un fuego, dos fuegos, tres fuegos, cuatro fuegos y una pieza que une ambos. Vamos, una pedazo de placa para que te llegue a lo que necesites en cada día. Tanto lo pedisteis que llegaron las dos tomas de corriente con conector USB-C. Repito, USB-C. Muy cómodo. ¿Dónde? Al lado de la placa. ¿Por qué? Porque te puede hacer falta para un pequeño electrodoméstico y también te puede hacer falta para recargar cualquier dispositivo electrónico que utilices en el día a día y que lleve un cargador C. Tomas de corriente a lo de la placa, siempre. Fregadero de 70 centímetros, si te entra en tu isla, en tu cocina, siempre. Mucho más cómodo para las bandejas del horno, las sartenes con el mango o si tienes mucha vajilla, aquí entra todo. Yo tengo uno igual del mismo tamaño en mi casa y de verdad que es el todoterreno. Y para estos, yo siempre digo, muy recomendable colocar un grifo extraíble. Recomendable. Pero para fregadero de 70 centímetros, obligatorio. Oye, Dani, ¿has dicho obligatorio? Obligatorio, sí, lo he dicho. Porque es que si no, no hay manera de limpiarlo, no llegas a todos los sitios. Y ya que te digo que el grifo es obligatorio, pues me doy el gustazo de decirte que esto casi debería de serlo también, que es el dosificador de jabón. Porque ¿cuántas veces necesitas utilizar el jabón el día a día en la cocina? Pues no lo sé, pero te diría que entre muchas y muchísimas. Vas a andar abriendo un cajón, vas a andar sacando... Lo colocas aquí, pim, lo tienes siempre a mano y lo utilizas cuando lo necesites y además es mucho más limpio que andar con el bote, porque ¿te imaginas un bote de detergente de jabón en una cocina tan bonita por aquí delante? No tiene ningún sentido. Igual que este proyecto de cocina, que no tiene ningún sentido lo bonito que ha quedado. Full madera, me encanta, con la encimera en Silestone. Te he dejado dos versiones, una en la que cambiamos el diseño y otra en el color. ¿Cuál te gusta más? Échame una mano con todo esto, que ya sabéis que es muy importante para nosotros. Vuestra opinión. Por cierto, si quieres, te quedas ahora al final, las tomas falsas, echamos unas risas juntos y te doy una vez más las gracias por acompañarme en otro programa más. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!
es porque me rompe esta línea, me rompe la horizontalidad. ¿Qué? Horizontabilidad. No, sin horizontalidad. Eso. Es horizontalidad y verticalidad. Eso.